La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde a estudiar juntos la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico con palabra de oración. Bendito Señor, muchas gracias porque nos permites, Señor, reunirnos y porque tú, Padre, nos provees de tu hermosa palabra. Nos la provees en una forma escrita para que nosotros la podamos estudiar y conocerte mejor. Te suplico, Señor, que tú nos guíes esta tarde. Que el Espíritu Santo nos ayude, Señor, a abrir nuestros corazones y abrir nuestras mentes a entender con claridad tu palabra. Obra, Señor, en nosotros, guíanos, Padre, y agrádate también de los cantos que vamos a entonar, que son para honra y gloria tuya. Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Maestro, mi amado Salvador, en este bendito nombre oro. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a pasar directamente al estudio, en lo que mi esposa le pone ahí en la pantalla el título. Yo me acomodo aquí en el sillón. Y seguimos en el libro de Ezequiel, con el profeta Ezequiel. Por favor, abra su Biblia en Ezequiel capítulo 19. Ya estoy en cámara. Ezequiel capítulo 19. El título que le di, le recuerdo que es La leona pierde a sus dos cachorros. Y bueno, le recuerdo que normalmente saco el título del mismo texto. Así es que usted va a encontrar que este capítulo precisamente habla acerca de una leona y de sus cachorros, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Es un capítulo corto, no me enviaron pregunta. Quiere decir que, yo creo que quiere decir una de dos cosas: o que los hermanos ya no estudian su Biblia, que no quiero pensar eso, o que ya aprendieron a buscar o tienen alguna manera de recursos de libros y eso, donde ellos puedan encontrar las respuestas. Me gusta más esa idea, pensar que los hermanos no es que se hayan perdido el interés, pero más bien que han encontrado una forma de contestar sus preguntas un poco mejor o más rápido. ¿Verdad? Estamos en Ezequiel 19. Dejamos un viernes de estudiar. Sí, solamente fue un viernes, 2 viernes. Sí, porque fue sí, ok. Así es que dejamos 2 viernes. Vamos a tener este viernes y luego el siguiente viernes todavía. Y luego ya entran las fiestas navideñas y volvemos a suspender. Pero bueno, así es que aquí, hermanos,
nuevamente nos están hablando, el Señor nos está hablando en sentido figurado y vamos a intentar entender a qué se refiere el Señor, ¿verdad? Así es que si usted ya tiene su Biblia abierta, le recuerdo a nuestros hermanos amigos en línea que nos ven por primera vez, usted está viendo el estudio bíblico de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz, ubicada en la ciudad de Aurora, en el estado de Illinois, y en el 1205 de la 7th Avenue, en Aurora, Illinois. Y mi nombre es Edgar Velasco, yo soy el pastor de la congregación. Y en caso de que lo pregunte, porque nos han llegado a preguntar, se me hace una pregunta un poco rara, pero bueno, la iglesia es 100% hispana, no tenemos ningún ministerio anglo. Algunas personas nos han dicho que solamente nos visitarían si solamente somos 100% hispanos. Le decimos sí, dice, entonces no hay predicación en inglés, no hay hermanos americanos, no, y de todos modos no van, hermanos, no llegan de todos modos. Bueno, estamos en el capítulo 19 ya de Ezequiel y voy a empezar leyendo los primeros 3 versículos. Por favor, sígame con su mirada. Y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Dirás, ¿cómo se echó entre los leones tu madre la leona? Entre los leoncillos creó sus cachorros, e hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo, y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Oremos. Señor, muchas gracias por tu hermosa palabra. Gracias porque nos permite, Señor, tenerla en nuestras mismas manos y estudiarla, Señor, con la frecuencia que nosotros querramos. Gracias por hablarnos a través de ella. Te pido que el Espíritu Santo en este momento, Señor, nos ayude a entender con claridad cuál es el mensaje que tú tienes para nosotros. ¿Qué es lo que tú quieres que aprendamos? Y también, Señor, que sea Él quien nos inste a poner en práctica lo aprendido. Así también te pido que sea Él, Señor, quien me guíe. Hazme dócil a su guía, que sea Él quien traiga el mensaje. Úsame a mí solamente, Señor, como una herramienta en tus manos. Quiero ser una herramienta útil para honra y gloria tuya. Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, mi amado Salvador. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, como usted ya notó, tengo un poco de tos. Se me empezó a desarrollar a partir del martes, me parece. Y le agradezco si ora por mí para que pueda predicar bien el domingo para la honra y gloria del Señor. Así es que nuevamente, ¿verdad? El versículo empieza con una palabra que usted tal vez ya conoce. A mí me hubiera gustado que alguien hubiera preguntado qué significa endecha. Dice, y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Entonces aquí tenemos primeramente esta palabra que espero que usted ya sepa qué significa. De todos modos voy a explicarle rápidamente, no voy a entrar en gran detalle. La endecha normalmente puede ser, era un canto, ¿verdad? Después probablemente pudo haber sido un tipo poema. En esta endecha, en este canto, si usted es hispano, probablemente mexicano, me va a entender un poco mejor. Haga de cuenta que es un como corrido de una persona, de la vida de una persona, donde se cuenta las grandes cosas que hizo y también sus puntos, no débiles, pero sus puntos de benevolencia, ¿verdad? Así es que eso viene siendo una endecha, era una canción de este tipo. Y solamente se hacía sobre aquellas personas que ya habían fallecido. Posteriormente vino a ser también como un poema, donde se enfatizaban precisamente esas cualidades. Ahora ya sabemos que es acerca de la muerte. Eso es un punto que tenemos que ver en este primer versículo. Tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Ahora quiere decir que los príncipes de Israel van a morir, porque por eso es la endecha. Ahora recuerde, estamos en Ezequiel, en la parte en que estamos es la parte profética. A este punto los príncipes todavía no han muerto, pero van a morir
y ya nosotros teniendo toda la Biblia, sabemos que efectivamente en el futuro fueron muertos. Continúa. ¿Qué va a decir la endecha? Dirás, ¿cómo se echó entre los leones tu madre la leona? Entre los leoncillos crió sus cachorros. Y aquí es donde vamos a entrar en la interpretación. No es algo tan difícil de interpretar. Ya empezamos en algunos capítulos anteriores a ver algunas interpretaciones. Bueno, cuando el Señor habló de las dos águilas, recuerda de las dos águilas, una de colores y una que no tenía colores, que significaban, bueno, no fue tan difícil de interpretar. Esta interpretación tampoco es muy difícil. Nos está hablando, primeramente, el Señor nos hace entender que está hablando acerca de Israel, ¿verdad? Porque dice, levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Las dos, ahí nos da las dos pistas. Es de Israel y es de los príncipes. Entonces, ¿quién es la leona? La leona es Israel. ¿Quiénes son los cachorros? Sus príncipes. Ok. No vamos a entrar en detalle exactamente cuáles príncipes son. Ya los escritores de la Biblia, de los estudiosos de la Biblia, ya han sacado documentos donde nos dicen qué príncipes son a los que se está refiriendo. Sin embargo, hay alguna discusión. Por eso es que no me atreví a traer los nombres, porque las fuentes que tengo de mis libros, unos dicen que creen que es fulano por esto y por otro, otros que creen que es perengano por esto y lo otro. Entonces, lo mejor es solamente entender que está hablando de los príncipes, ¿verdad? Dice, ¿cómo se echó entre los leones tu madre la leona? Entre los leoncillos creó sus cachorros. ¿A qué se refiere? Bueno, ya sabemos que entonces la leona es Israel. Y dice, ¿cómo se echó entre los leones? ¿Quiénes son los leones? Bueno, los leones son el resto de los reyes que en su momento capturaron a Israel. Recuerde que de este punto de Ezequiel en el que está hablando, todos fueron extraditados, fueron llevados, había solamente el remanente, ¿verdad? Que esos se quedaron y eran los más pobres y todo esto. Perdón. Así es que, ¿quiénes son los leones? Entre los que la leona se echaba, los reyes que habían capturado a Israel. Bueno, ahora ya vamos entendiendo a qué se refiere. Dice, ¿cómo se echó entre los leones tu madre la leona? Entre los leoncillos creó sus cachorros. Entre los príncipes de las otras naciones, Israel hizo crecer sus propios príncipes. Ahora recuerde, hay una diferencia entre los príncipes y los reyes, ¿verdad? Los reyes son aquellos que habían sido nombrados para dirigir a todo Israel. Tenemos un ejemplo del rey David. Y los príncipes eran una vez que ya se había constituido la nación, eran aquellos que representaban a cierto grupo, normalmente a cierta familia de la tribu, ¿verdad? Porque recuerde que inicialmente eran 12 tribus. Entonces, eso eran los leoncillos, los príncipes. Entonces dice, entre los leoncillos creó sus cachorros. E hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo, y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. ¿A qué se refiere que uno de sus leones, cachorros, vino a ser leoncillo? Bueno, ya no estaba en la época de ser un bebé, ya era un león adolescente. Y aprendió de los otros reyes cómo hacer rey. Por eso dice, aprendió a arrebatar la presa. Dice, aprendió a arrebatar la presa y a devorar a los hombres. Aprendió todo lo que ellos hacen, cómo pelear, cómo combatir, ¿verdad? Y las naciones oyeron de él, y fue tomado en la trampa de ellas, y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Ahora, nosotros en nuestro capítulo anterior leímos precisamente acerca de este rey, que Segunda de Reyes nos dice que fue precisamente llevado a Egipto. Y recuerda cuál fue la razón. La razón fue porque se rebeló contra Babilonia, ¿verdad? Así es que recuerde esto. Entonces, este rey subió, este leoncillo, este
cachorro subió, se hizo leoncillo, y ahora como leoncillo quiso ser rey. Pero las otras naciones escucharon de él que se estaba haciendo fuerte y lo llevaron cautivo a Egipto. Viendo ella que había esperado, ahora está hablando de la leona, viendo que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Tomó otra persona y la puso nuevamente como rey. Y él andaba entre los leones, se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa y devoró hombres, normal, igual que el otro, ¿verdad? Creció, aprendió y devoró hombres también. Saqueó fortalezas y asoló ciudades, y la tierra fue desolada, y cuando había en ella, y cuanto había en ella, al estruendo de sus rugidos. Arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor, y extendieron sobre él su red, y en el foso fue apresado. Nuevamente lo mismo. Ahora quiero que recordemos cuál es la razón. ¿Cuál es la razón por qué estos dos intentos de reyes o reyes en su momento que Israel había escogido como reyes fueron capturados? Porque había sido así predeterminado por Dios. Porque Dios dijo que no iban a poder salir adelante hasta que Él dijera. Es que aunque ellos hicieran todos los intentos que ellos quisieran, no iban a poder. Así es que estos dos reyes, el segundo también fue apresado. Y lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas y lo llevaron al rey de Babilonia. Lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Ahora note esto. Cuando un rey empieza a ser exitoso, ¿qué es lo que hacen? Y cuando no quieren que sea exitoso, le limitan la comunicación. Que la gente no sepa acerca de él, que no sepa sus ideas, que no sepa sus planes. Y eso precisamente acaba de suceder en la elecciones del presidente pasado, que los medios de comunicación no dejaron que la publicidad del presidente que estaba compitiendo se hiciera pública. Entonces la gente no sabía, no confiaron en él, no votaron por él, por lo tanto ganó el presidente que está terminando el término en este momento. ¿Verdad? En esta nueva elección fue completamente otra cosa diferente. La gente se enteró, la gente supo y votaron por este presidente. La comunicación es importante. La gente de Babilonia dice, es importante que este rey no tenga comunicación con sus súbditos, que nadie sepa de él. Entonces nos dice que por eso lo pusieron en donde dice, lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Como diciendo, para que Israel no supiera que tenía un rey. Tu madre fue como una vid en medio de la viña. Ahora, la había comparado primeramente con una leona y ahora la compara como una vid. Recuerde que es la vid, ya habíamos hablado de eso. Es la planta, realmente no es un árbol, es una planta o si se considera un arbusto que da fruto. De la vid nace la uva, ¿verdad? Tu madre fue como una vid en medio de la viña plantada junto a las aguas. Ahora, ¿cuál es el resultado de poner una planta junto a un riachuelo? Bueno, el resultado, un árbol, algo de este tipo, es que no le va a faltar el agua, no le va a faltar el alimento. Y esta va a crecer muy bien y va a dar muy buenos frutos. Bueno, así está comparando a Israel. Dice que su madre fue como una vid plantada en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Ahora, ¿quiénes son los vástagos? La ciudadanía, ¿verdad? La ciudadanía, entre ellos, los líderes. Vamos a ver a qué dice. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes. Ahora, nosotros, porque en nuestro estudio anterior, y acabo de contestar una pregunta hace poquito, sabemos que de la vid, del arbusto de la vid, no sale madera suficientemente fuerte para hacer nada. No sirve ni para colgar algo.
Recuerde que lo vimos en nuestro estudio anterior. No sirve para nada, pero en este caso, como está hablando en una manera mm, figurada, entonces no importa, lo tenemos que entender. Dice que creció muy bien porque estaba muy bien alimentada con agua, daba frutos y dice, y tuvo vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo, de alguna manera, había crecido y se había fortalecido. Y se había fortalecido tanto que de él podían salir reyes. De esta manera nosotros podemos verlo para entenderlo un poco mejor cuando Israel fue llevado por el Señor a Egipto la primera vez, que no lo llevó cautivo, lo llevó huésped, cuando José era el segundo de Faraón, y los pusieron en la parte donde había las mejores aguas, los mejores pastos. ¿Y qué pasó con Israel? Proliferó grandemente, ¿verdad? Mucho, al punto que tuvieron los egipcios temor de ellos. Bueno, el Señor está hablando, cuando se fortalecen, salen de ellos varas que servirían para hacer cetros de rey. Ahora, ¿qué es el cetro del rey, hermanos? Recuerda, es ese como bastón que traen pequeño los reyes y con el que le dicen a alguien que se puede sentar, con el que lo nombran Sir o lo nombran X cosa en las cortes reales. Eso es el cetro. Entonces dice, Israel había crecido y se había prosperado y de ellos había salido gente, eran tan fuertes que podían tener sus propios reyes. Tuvo varas fuertes para cetros de reyes y se elevó su estatura por encima entre las ramas, fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Israel alcanzó un estado superior al resto de las naciones alrededor. A eso se refiere con el versículo 11. Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto, sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron, las consumió el fuego. ¡Qué cosa tan más terrible! Y usted se pregunta, porque con frecuencia nosotros nos hacemos esa pregunta cuando algo sucede en nuestras vidas, algo que nosotros no esperamos. ¿Y en dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permitió que pasara esto? Bueno, le recuerdo que en este caso específico, no sé su caso, no estoy diciendo que su caso o el de todas las personas es el mismo, pero en el caso de Israel fue porque Israel se dio a la idolatría. Una y otra vez se dieron a la idolatría. Por eso usted me escucha con frecuencia, desde que empezamos el estudio de Ezequiel, me escucha decirle que recuerde que el Señor no tolera la idolatría. Y que si usted se dice cristiano y todavía tiene problemas con la idolatría, no puede dejar algo de la religión oficial de México y todo esto porque usted piensa que traiciona a su mamá, a su abuelito, a un ser querido que probablemente ya no está o sí está todavía y por amor usted no puede quitar los ídolos de su vida, déjeme decirle que usted está jugando con fuego de la misma manera que Israel, porque el Señor puede llegarle a tomar esto en cuenta muy seriamente, porque Él no tolera la idolatría. Dios no tolera la idolatría. Entre su pueblo no la tolera. Dice, ¿verdad? ¿Y fue qué? Pero fue arrancada con ira. Fíjese bien. ¿Quién sacó a Israel de Jerusalén? Dios. Dios mandó a Babilonia y después mandó a otras naciones y el Señor lo dice, para castigarlos. Fue por castigo. ¿Y cómo fue? Aquí nos dice, con ira. Dice, derribada en tierra y el viento solano secó su fruto y sus ramas fuertes fueron quebrantadas y se secaron, las consumió el fuego. ¿Qué fue de aquella gran nación que había estado por encima de todas las demás? Que de ella había madera para hacer cetros de reyes. Nada. Ninguna nación, llámese Estados Unidos, llámese Canadá, llámese Rusia, China, Japón, México, ninguna nación
tiene el poder para ponérsele enfrente a Dios y hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Ninguna. En el momento en que el Señor lo decida, las puede arrancar. ¿Ok? Dice, y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. ¿Dónde? ¿A qué se refiere? Fueron extraditados. Ya no están en su tierra. Aquello bueno, todo aquello que el Señor les había dado, que les había procurado, se acabó. Se acabó. Versículo 14. Y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Endecha es esta, y de endecha servirá. Fíjese bien, después de ser una nación que tenía todas las cualidades de ser una nación exitosa, fue finalmente terminada y consumida. Ahora, nos recuerda, es endecha. Y nuevamente le recuerdo, la endecha solamente se utilizaba para los difuntos. Quiere decir que el Señor está diciendo que Israel va a ser aniquilado, como Él dijo. Porque ahorita apenas es la profecía. Apenas se le está diciendo una y otra vez al pueblo, ¿verdad? Ahora, aquí termina el capítulo. Fue un capítulo muy pequeño. Pero nos lleva a meditar en muchas cosas. Y la cosa número uno es, ¿verdaderamente yo estoy viviendo una vida que le agrade al Señor? ¿O yo estoy viviendo una vida en la que yo me engaño a mí mismo? Con frecuencia alguien me platica de alguien que se dice cristiano y normalmente va así. Él dice que va a la iglesia fulana de tal o ella dice que va a la iglesia fulana de tal. Pero en el trabajo hace esto o dice el otro. ¿Se da cuenta qué cosa tan más terrible? Quiere decir que nosotros en algunas ocasiones actuamos hipócritamente. Decimos una cosa, decimos creer una cosa, pero actuamos completamente diferente. Y este pasaje nos debe a nosotros ayudar a recapacitar en nosotros mismos, a meditar si verdaderamente nosotros de corazón estamos decididos a seguir al Señor. O si solamente somos como esta viña, que estamos verdes y frondosos temporalmente, momentáneamente. Y al cabo de los años probablemente nos enfriamos y se acaba ese amor por el Señor. Y en algunas ocasiones, tristemente, incluso regresan al mundo. O regresan o se convierten. Me está recordando de este joven que conocí en el gimnasio ya hace 3 años aproximadamente. Ponen un pizarrón donde reconocen a algunos de los clientes, ¿verdad? Mensualmente. Y vi que estaba este joven que frecuentemente yo lo veo ahí, o lo veía, ya hace varios tiempo que no lo veo. Y vi que él era sobreviviente de cáncer y sobreviviente de un problema de corazón. Y entonces cuando lo vi le dije, oye, acabo de ver tu información en el cartelón, qué bueno que tú sigues con vida. Y me dice, sí, Dios fue muy bueno conmigo. Ah, qué bueno. Le digo, me da mucho gusto que tú reconozcas que fue el Señor. Empezamos a platicar y entonces él me dijo que él era cristiano. Y le dije entonces yo, ¿y a qué iglesia vas? Y me dice, ah, bueno, es que después de eso me casé. Y yo dije, ok, ¿verdad? Qué bueno que te casaste. Me dice, pero mi esposa es católica, así es que ya nada más vamos a su iglesia. Hermanos, él renunció al cristianismo prácticamente para irse al catolicismo por su esposa, después de lo que el Señor hizo por él. Es algo similar a lo que nosotros vemos aquí. Después de que el Señor rescató a Israel, que lo sacó de Egipto, que lo tuvo ahí como incubadora, lo sacó, lo llevó a la tierra prometida, lo hizo prosperar, Israel se dio a la idolatría. A lo que quiero decir es, Israel le falló al Señor.
Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que no caigamos. Recuerde, estos mensajes, todos los mensajes que usted escuche, sean míos o sean de algún otro predicador, siempre medite de esta manera. El mensaje es dirigido a mí, a usted personalmente. Usted personalmente es el primero que tiene que sacar ventaja de este. No quiero que usted escuche algo y diga, esto le serviría muy bien a mi esposa. ¿Cómo no está aquí? Para que aprenda. O a mi esposo, es que él es esto, es lo otro. No, el mensaje es inicialmente para usted. Sí, probablemente el Señor posteriormente le ponga en su corazón que lo comparta con alguien más. Compártaselo completo. No le diga, pon atención en esta parte. No, el Señor ha de hablar a través del mensaje. Pero primeramente es dirigido a usted y a mí cuando yo escucho mensajes. Así es que la intención es que nosotros nos analicemos y que honestamente le podamos decir al Señor, Señor, he encontrado, porque tu Espíritu Santo me ha alumbrado, que yo te estoy fallando en esto y que tengo la tendencia a hacer esto otro. Me atrae mucho esto. Ayúdame, Señor, a mantenerme firme en ti. Quítame esos deseos, porque no te quiero fallar como el pueblo de Israel te falló. Eso es una oración muy hermosa, que usted constantemente le pida al Señor que le guarde del mundo que nos rodea para serle fiel a Él, que fue quien nos dio la salvación. Pero probablemente tú te preguntas, ¿cómo podrías tú llegar a ser parte de la familia de Cristo? Sabes, en estas temporadas navideñas, una de las cosas que sucede mucho entre la población, al menos americana, no estoy seguro en otras culturas, en otras naciones, es que aumenta el índice de suicidio. Aumenta el índice de suicidio porque las personas se sienten muy tristes y muy solas. Bueno, si tú eres una de estas personas, porque tu familia está lejos o porque se murieron todos o te quedaste solo, por cualquier razón, no voy a entrar en detalles de por qué, eso solamente Dios sabe. Déjame decirte que Satanás quiere que pienses que estás solo, que estás abandonado, que no le importas a nadie, pero esa no es la verdad. La verdad es que Dios te está invitando a que seas parte de su familia, que entiendas que no estás solo. Él te quiere dar su apellido, y no solamente su apellido, te quiere hacer coheredero. Fíjate bien, que recibas la herencia junto con Cristo, su Hijo amado. ¿No crees que eso es un amor indescriptible por alguien como yo y como tú, que estamos llenos de pecado? Y el Señor con todo te perdona. Al Señor le importas mucho. Te ama tanto que entregó a su Hijo, el Señor Jesucristo, para ser torturado y muerto en la cruz del Calvario, para pagar tu deuda. No la de Él. Él no tenía ninguna deuda. Te invito a que recapacites en tu estado de ánimo y que le entregues tu vida a Cristo el día de hoy. En este momento voy a hacer una oración. En esta oración yo te voy a dar todos los elementos para que tú con tus propias palabras, en tu propio tiempo, le pidas a Dios Todopoderoso la salvación. Le pidas que te dé la oportunidad de ser parte de su familia. Él ya me la otorgó a mí, y si Él perdonó a un pecador como yo, estoy seguro que también te ha de perdonar a ti. El Señor dice que a todo el que se acerca con un corazón humilde, con perdón de pecados, Él lo perdona. Arrepentimiento de pecados, perdón. Él le perdona. Vamos a inclinar nuestro rostro, a cerrar nuestros ojos para no ser distraídos con las cosas alrededor nuestro. Y vamos a hablar con Dios y le decimos: Dios, a través de este capítulo de Ezequiel que acabamos de estudiar, he podido ver que aunque Israel es tu nación protegida,
tu pueblo escogido. Con todo, tú también los has castigado. Y Señor, si tú castigaste a tu nación, ¿qué me he de esperar yo, que también vivo bajo la influencia del pecado constantemente? Y que vivo pecando contra ti constantemente. Señor, en esta noche te pido perdón por haber pecado contra ti. No entendía que con mi pecado yo te ofendía grandemente. Que con mi pecado también, Señor, invitaba a otros a que pecaran. Estoy arrepentido de haber pecado contra ti, Señor. Te pido perdón por haber pecado contra ti. Te suplico, Señor, que me otorgues la salvación. Reconozco que el Señor Jesucristo es tu Hijo amado y que solamente Él, como una oveja perfecta, es el único que podía pagar por mis pecados, y Él lo hizo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por darme la vida eterna. Padre Celestial, te suplico, escribas en este momento mi nombre en el libro de la vida eterna y me selles, Señor, con el Espíritu Santo. Quiero ser tuyo por la eternidad. Gracias te doy. En el bendito nombre del ahora mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, hermanos, antes de ser despedidos, déjenme le doy algunos anuncios. Y el primer anuncio es que las mujeres victoriosas en Cristo se reúnen este próximo martes 17 de diciembre a las 9 de la mañana. Por favor, tómelo en cuenta. Si usted no es parte de la congregación, pero se siente atraída para venir a la reunión, por favor, contáctenos vía Messenger, ya sea a mí o a mi esposa. Mi esposa se llama Ruth Garrido, la puede encontrar ahí entre mis amigos, si es que nos busca en Facebook. Si es que usted no se siente con confianza de mandarme a mí directamente el mensaje, pero si usted siente con la confianza, mándeme el mensaje, yo le mando la dirección y la información de mi esposa para que se ponga de acuerdo y le diga a ella cómo llegar y todos los detalles. Pero todas las mujeres están invitadas, no importa que no sea de la congregación y no importa que no sea creyente. De hecho, hay varias amigas que no son creyentes que vienen y con mucho ánimo estudian la palabra del Señor. Quiere decir que uno de estos días el Señor les va a quitar el velo de su corazón y les va a dar la salvación. Es que recuerde, lo próximo 17 de diciembre a las 9 de la mañana, Mujeres Victoriosas. Todos los días a las 7 de la tarde tenemos la cadena de oración, pidiéndole al Señor que traiga más creyentes a la iglesia, que traiga aquellas personas que necesitan creer en Él, que necesitan escuchar su palabra. Y también para que el Señor nos otorgue la excepción de impuestos. ¿Ok? Ese es por la cadena de oración. Y bueno, también les recuerdo que este próximo domingo, el domingo 22 de diciembre, no habrá servicio a las 6 de la tarde, porque vamos a tener la cena navideña después del servicio de las 11. Está invitado, todos están invitados. Por favor, si usted quiere, usted tiene la dirección, ya la vio ahí en los anuncios. 1205 de la 7th Avenue en Aurora, Illinois, y quiere visitarnos, quiere compartir con nosotros, sea bienvenido, no importa que usted no traiga nada, ahí siempre hay suficiente, el Señor siempre provee suficiente. Entonces, domingo 22 no habrá servicio de las 6 de la tarde y el viernes 27 no habrá estudio bíblico. Por favor, tómelo en cuenta, viernes 27 no habrá estudio bíblico. Las salidas a repartir invitaciones están suspendidas momentáneamente por el clima que está ya severo. Es que ya que se normalice, ya le contactaremos. Pero si el Señor le pone a usted en su corazón y usted sabe cómo hacer publicidad en YouTube o en Facebook, por favor contácteme para que podamos ponernos de acuerdo y ver cómo podemos empezar a hacer publicidad para la congregación en Facebook.
necesitamos ayuda, hermanos, porque es mucho trabajo el que hay que hacer y a veces, y ya estando yo viejito, ya no me doy abasto para todo. Así es que esos son los anuncios. Si no hay nada más, vamos a ser despedidos con palabra de oración. Señor, muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido estudiar este pequeño capítulo de Ezequiel, Señor, pero en el cual tú también nos has dado la lección de cómo interpretar tu palabra, cómo saber a quién se refiere la palabra. Y Señor, también, porque nos permites ver que aunque Israel todavía no había sido destruido del todo, tú ya habías dicho que hubiera una endecha, porque proféticamente iba a ser completamente destruido. Y lo fue, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos ver que eres un Dios de amor, pero también eres un Dios de disciplina. Y que esto va de acuerdo a tu palabra. Porque el padre que no ama a su hijo, no lo disciplina. Pero tú sí nos amas, Señor. Ayúdanos a entender esos cambios que tenemos que hacer en nuestras vidas. Te lo suplico en el bendito nombre de mi amado Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Espero que tenga un buen fin de semana. Nos vemos el domingo, Dios mediante. Si puede asistir a la iglesia, recuerde 1205 de la 7th Avenue. Será bienvenido. Bendiciones. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos.